programación en vivos como lo que estamos haciendo ahora. También va a encontrar muy buena música y muy buena compañía. Y hablando de compañía, hoy, en tiempo de cosechas, tenemos al pastor Augusto Rodríguez, que él es el encargado de la congregación de Yeshua Tamir Argentina. Tenemos la casa central en Brandon, que está liderada por la pastora Nereida Romero, y bueno, y el servidor Aldo Nicolás, aquí también desde Córdoba, Argentina. Shalom familia, disculpen familia que estaba compartiendo en Facebook la transmisión en vivo. ¿Cómo están familia? ¿Cómo estás Aldo? Tanto Todo, tiempo. tanto tiempo. Sí, Empezamos, no hicimos aniversario, porque yo creo que ya cumplimos un año de transmisión de Yeshua Tamir. como que sí, me eh, parece que sí. y todavía seguimos negando con la app. Pero bueno, eh, vamos mejorando, vamos mejorando. Siempre tratamos de avanzar un poco e ir creciendo dentro de la app y dentro de lo espiritual, ¿cierto? Que es muy importante. Sí, eso es lo importante, mi hermano, es aprender. Todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo, gracias al Eterno, estamos aprendiendo. Listo, ya estamos en Facebook. Bienvenido a todos los que nos están viendo en Facebook, a todos aquellos que compartan por favor la transmisión para que todos podamos tener este tiempito de conversación, de hablar entre hermanos sobre la porción. Sí, vemos, bro, digamos, ahora que estamos en una plataforma, estamos en Facebook, ¿cierto? La mayoría que Sí, tenemos son quizás hermanos en la fe, ajá. ¿cierto? Que están dentro del movimiento de raíces hebreas, pero también así, seguramente cuando se comparte en la red social, en este caso del Facebook, porque tenemos nuestra audiencia a través de la app de la radio. Seguramente seguramente se va a conectar personas que no conocen el movimiento, este movimiento que es de raíces hebreas, o mesianismo, o no sé cómo llamarlo, nazarenos, eh, o también suelen decir judaizantes, bro, eh, pero qué vamos a hacer? Vos dijiste que vamos a estudiar una parte de la porción de la para allá, ¿cierto? Pero hay Ajá. personas ahora que estamos en Facebook, digo, ¿cómo decir? ¿Pero qué es lo que es la para allá? ¿Qué es la para allá? No entiendo, porque es algo, para algunos debe ser una palabra rara. Sí, mi hermano, es interesante. Es un sistema de estudio. Es como, podríamos decir, que habíamos aprendido a leer la Biblia en un año. Bueno, acá es aprender a estudiar la Biblia en un año. Y durante un año lo que hacemos es dividir el Pentateuco, que es los cinco primeros libros de la Biblia, y vamos complementando con los profetas y los escritos del primer siglo. Nosotros, como tú decías, mi hermano, en este lugar, más que en este lugar, en este caminar, nos definiríamos mejor como los del camino, como los del camino, ni uno ni otro. O sea, nosotros seguimos las enseñanzas que el Mesías, Yeshua, enseñó, como lo conocimos en el otro campamento como Jesús, pero su verdadero nombre es Yeshua, y obviamente seguimos las mismas sendas que siguieron Pedro, Juan, Pablo, que eran los del camino. Ellos no se identificaron como cristianos, sino que se identificaron como los del camino, haciendo memoria a lo que Abraham fue identificado podemos decir como Abraham se reconoció, como Dios reconoció a Abraham, que él enseñaría a caminar en sus caminos, en los caminos de Dios, enseñaría a caminar a su descendencia. Y esto lo vemos en el libro de Hechos, donde dice que Pablo era miembro de los del camino, no era de los del cristianismo, ni judaizante, ni nada de eso. Él dice, yo soy fariseo De de pura fariseo. cepa, fariseo de fariseos, vamos a decir, fariseo de pura cepa, instruido a los pies de Gamaliel, que Gamaliel era uno de los grandes sabios del primer siglo, que era parte también del templo, y
Y él dice, ante la ley, él era podemos decir, un abogado de la ley. Pero a pesar de eso, él se reconocía como parte de los del camino. Entonces nosotros, la mejor forma de definirnos, somos como parte de ese primer movimiento o de esa primera comunidad de creyentes en el Mesías, en la cual fue parte Pablo, Juan, Pedro, Santiago, o sea, hasta el mismo Yeshua era parte de los del camino. Entonces, eh, es para que conozcan un poquito cómo nos podemos definir mejor. Y el tema de la Mm. porción es algo que, como te decía, es el estudiar la Biblia en un año. Y como nosotros tenemos la ventaja de conocer al Mesías y de tener los escritos del primer siglo, entonces siempre vamos a empezar con una pequeña porción que nos corresponde por semana del Pentateuco. A eso le sumamos los profetas o los escritos y después también le sumamos lo que podemos encontrar con respecto a lo que estamos estudiando en los escritos del primer siglo. Así que estamos cubriendo, podríamos decir, la Biblia en un año, completa. Completa. Y digamos, y para ir, digamos, un poquito más a fondo, eh, que hay muchas veces que cuando uno comienza, cuando está encontrando, digamos, este camino, ¿cierto? Quiere ir, pisar aceleradores y aprender todo de una sola vez, y digamos, como diciendo, quiero recuperar el tiempo. Y lo que se ve en todo esto, lo que es las parashas, lo que es las porciones de la Torah, este, se aborda un tema en específico en cada parasha. Digamos, en este caso, te prepara un estudio para Shabbat y estudiamos ese tema. Y si faltó algo de aprender, el año siguiente se puede revelar, quizás se nos pasa por alto algo de la paralla y el año que viene lo volvemos volvemos a verlo y podemos profundizar un poco más, pero siempre, todo el tiempo es aprender, aprender, aprender. Eh, y si nosotros vemos el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, que muchas veces se puede tomar como antisemitismo. Cuando ya decimos, hablamos de Judá, es como que ya la gente se va atajando, pero podemos ver nosotros de nuestros hermanos mayores, que la forma de estudio que ellos tienen es a través de la paralla. Y nosotros, y vemos que tienen un orden y vienen años estudiando paralla y todavía Exactamente. siguen aprendiendo del Eterno a través de las parallas. Y una de las parallas que toca, bro, ahora es la paralla de Yetro. La paralla de Yetro. Entonces vamos a hacer un resumen de, de cómo este Yetro, quién es Yetro y por qué la porción se llama Yetro, por qué el pueblo de Israel se encuentra con Yetro, digamos en este caso Moisés, para entrar en un contexto. Dale, perfecto. Sí, justamente esta porción que nos corresponde va desde el capítulo 18 hasta el capítulo 20, incluyendo los 10 mandamientos, los 10 decretos, las 10 palabras Mm. del Eterno, ¿no? Y es interesante porque es un personaje bastante misterioso, Jetro, pero básicamente podemos definir estas o resumir en tres temas principales lo que es esta porción. La porción va a hablar de Jetro, el suegro de Moisés, como también va a estar hablando de la llegada de Israel al monte Sinaí y también va a estar hablando cómo el Eterno empieza a darle su palabra al pueblo, en donde empiezan a hablar de los 10 mandamientos. Que esos de los 10 mandamientos ya lo hemos cubierto en la Biblia, en su contexto, acá arribita, ese es el canal de YouTube. Tenemos justamente un estudio que hablamos de los 10 mandamientos en contexto, para poderlos entender, para poder comprender y ver que en sí esos 10 mandamientos vienen a ser como los títulos de la gran constitución que componen la constitución de un pueblo, de un estado, de una nación. Recordemos que a partir de ahora vamos a hablar de un Israel que es una nación, que fue liberada como un ejército y ahora está en camino a su tierra prometida, a la tierra de Canaán. Entonces, es bien interesante esta porción porque empieza hablando sobre Jetro, sobre un consejo que le da Jetro a Moisés para que pueda administrar y funcionar mejor como Estado y que pueda
obviamente tener un trabajo más alivianado Moisés. Y después viene todo lo que es el camino hasta Sinaí y por último cierra la porción con los 10 mandamientos. O sea, así podríamos resumirla a grandes rasgos sobre lo que es la porción Jetro. Es es una porción que trae muchas cosas, digamos, que muchas veces puede pasar de alto. Bueno, no te podemos decirlo ahora porque, lo puedo decir ahora porque estuvimos por allá el año pasado, este, este año y hace como 3 años, 4 años venimos estudiando por allá. Y como bien decimos, venimos estudiando año tras año y venimos aprendiendo cosas nuevas. Una de las cosas venimos hablando acerca del contexto del legal que tiene estas para allá, porque como dice nuestro el More Chico, Rico. cuando se habla de Sanedrín, ahí es como que la gente se ataja como que no quiere escuchar. Bueno, y el Sanedrín es la autoridad del pueblo de Israel, la que interpreta, podemos decirlo, pastor, interpreta los mandamientos, porque creo que en números 11 podemos encontrar que cualquier duda o cualquier mandamiento que no entiendan, cualquier circunstancia o problema que tengan, tienen que subir al Sanedrín Catán, el pequeño Sanedrín. Y si ese Sanedrín no puede resolver el problema, iría al mayor. Y una de esas cosas que encontramos en lo legal. Y acá, para rescatar también, bro, es que Yetro era un sacerdote eh, extranjero, no sé si llamarlo, decirlo pagano, no sé, tenía otros dioses, pero él viene y da un consejo a Moisés, porque Moisés se centraba a juzgar al pueblo. Ujú. Y vemos que Moisés acepta el consejo de Yetro de dividir ese trabajo para alivianar, digamos, toda la responsabilidad que tenía él resolviendo los problemas del pueblo, de la gente, del pueblo de Israel. Exactamente, sí, y que no solamente Moisés, porque después esto se repite en Deuteronomio, y en Deuteronomio nos queda bien claro que el Eterno aprueba, o sea, Dios aprueba el consejo de Jetro. Y eso es lo más interesante, y eso es lo que me llamó la atención al repasar este ciclo, las escrituras, es, bueno, ¿quién es Jetro? ¿Quién era este sacerdote? Porque lo presenta como dice en el Éxodo capítulo 18, verso 1, dice, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, y con Israel su pueblo, y como Adonai había sacado a Israel de Egipto. O sea, dice, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel. Y eso me llamó la atención porque es justamente lo que vos decías. O sea, acá aparece un sacerdote, dice sacerdote de Madián. La pregunta es, ¿qué tipo de sacerdote es? ¿Quién era entonces este Jetro? Y obviamente que vamos a ver que también tiene otros nombres en las escrituras, pero dice Jetro, sacerdote de Madián. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los madianitas? Porque ahí vamos a Eh, saber de dónde provienen. Y viene, eso, viene, sí, bro. vienen digamos, del linaje, no del linaje, pero vienen de la familia de Abraham. Ujú, exactamente, y eso lo vemos en Génesis capítulo 25 verso 14, que Madián es una descendencia directa, los madianitas, de Abraham. Ok, esto es bien importante familia, porque esto nos está abriendo la posibilidad de hablar de un tema que hoy tiene mucha incidencia en nuestra forma de vida y nuestra forma de vivir de acuerdo a las escrituras. Porque estamos hablando de que perdón, Jetro le da un consejo a Madián, perdón, a Moisés. Pero Jetro ahora entendemos que él es
descendiente de Abraham. O sea que el consejo que está dando, o mejor dicho, la persona que da el consejo a Moisés es parte de la familia. Entonces, podemos empezar a hablar sobre los consejos y los consejeros. Porque hoy en día, lamentablemente, sincretizamos mucho. Y por más que estemos caminando de acuerdo a lo que dice la Biblia, que creemos en el Mesías, creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en el Dios de Israel, amén, Baruch Hashem. Pero, tristemente, la pregunta sería, ¿quiénes son los consejeros que están alrededor nuestro? ¿Y cuáles son los consejos que estamos escuchando? ¿Por qué? Porque hoy tristemente hay lineamientos en los cuales permanecemos en la escritura, pero muchas veces acudimos a la ley de atracción, a la mente positiva. No, no, que voy a pensar en positivo y eso me va a hacer atraer las cosas. Ok, eso es interesante, porque vamos a analizar todo esto de acuerdo a las escrituras. Vamos a ver qué nos enseña Jetro, este consejo que da Jetro a Moisés, conocer quién es Jetro y por qué da este mensaje y cómo ahora las escrituras nos dice quién es el mejor consejero y cuál es el mejor consejo. Porque muchas veces tenemos situaciones, ¿no es cierto, bro? De situaciones en las cuales necesitamos un consejo, ¿no es cierto? Sí, sí, tal cual. Sí, muchas veces uno busca el consejo y busca a la persona de más confianza, el que esté más cerca, ¿no? Y, y según su estilo de vida, muchas veces digo, podemos buscar, podemos decir, por no denigrar, una persona que esté en problema de adicción, o haya salido un problema de adicción, nosotros podemos encontrar un consejo con esta persona acerca del problema de adicción para no poder caer en esta, digamos, es algo que se ha vivido, ¿cierto? Una persona que ha vivido una X problema o alegría o aflicción o algo por el estilo, está apta para, para darte el consejo, algo que ha pasado, digamos, lo mismo que vos. Eh, pero debemos ser también muy cuidadosos de quién recibimos el consejo. Eh, en este caso, tenemos que ver, Yetro, Moisés conoce a Yetro, no sé cuánto tiempo habrá estado conviviendo con él, y aceptar el consejo de Yetro, y lo más importante que lo aceptó el Eterno, el consejo de Yetro. Exactamente, y eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Cada consejo que recibimos está aprobado por el Eterno? ¿Y cómo sabemos si está Mm, aprobado o no por el Eterno? Y eso es lo que quiero mm. que empecemos a investigar, bro. ¿Te parece? Sí, vamos. Dale, vamos a investigarlo. Dale. Entonces vamos a empezar con Jetro. Vamos a empezar a conocer a Jetro, porque esto es, digamos, el contexto del tema consejos y consejeros. Así lo vamos a llamar, ¿te parece? Bien. Vale, entonces vamos a hablar sobre consejos y consejeros. Así que familia, igual que los que están en Facebook, los que nos están viendo en Facebook, pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus preguntas también, que los vamos a poder leer. Aquellos que nos están escuchando en la radio también pueden participar por la radio. ¿Cómo lo pueden hacer, bro, para que participen en la radio? Está el loguito de WhatsApp, así que cualquiera que puede cliquear el logo de WhatsApp y envía el mensajito, lo lleva directamente al numerito de la radio, que es el particular mío, y puede mandar el mensajito con la pregunta, con un audio o un texto. Excelente, bro, excelente. ¿Y sabes qué me gustaría hacer? De que podamos hacer de cuenta que estamos todos, vos, Mm, yo y la audiencia, ya sea de Facebook y la audiencia de la radio, todos juntos sentados en la misma mesa. Y que podamos participar todos juntos, que podamos compartir versículos, ideas, comentarios, con respecto, obviamente, manteniéndonos en el tema. Recuerden que el tema que vamos a hablar son sobre consejos y consejeros. Y vamos a ver cómo a través de la Biblia podemos nosotros conocer cuándo estamos frente a un buen consejo y cuándo no estamos frente a un buen consejo. Entonces, yo quiero invitar a todos, familia, a todos los que estén escuchando, los que nos estén viendo en Facebook, que participemos, porque vamos a necesitar de su ayuda también, familia, porque estamos aprendiendo juntos. Así que vamos a comenzar, bro.
Vamos a comenzar con quién es Jetro. Y algo ya habíamos dicho. Jetro dice en el verso 1. ¿Puedes leer, mi hermano, del verso 1 al verso 2 al 4, del 1 al 4, del Éxodo 18? Oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Adonai había sacado a Israel de Egipto. Y Al verso 4. Sí. tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, mujer de Moisés, después que él le envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gerson, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Amén. Hasta ahí. Entonces vemos que ahora, ¿cómo inicia esta porción? Inicia hablando por Jetro, o yo Jetro. Por eso esta porción se llama Jetro, porque las porciones por lo general se tienen el nombre de acuerdo a la primera palabra que inicia la porción. Y aquí inicia con Jetro. Por eso esta porción tiene un nombre propio. Y cuando tiene un nombre propio, hay que prestarle mucha atención a las porciones, porque hay una enseñanza que tenemos que aprender y justamente algo que tenemos que hablar ahora es sobre consejos y consejeros. Entonces, habíamos marcado ya el precedente que dice sacerdote de Madián. Y habíamos ya marcado el precedente por qué de Madián. ¿Y era por qué? A ver, Que era de la familia de Abraham. exactamente, era de la familia de Abraham. O sea que vemos que Moisés está recibiendo un consejo de cualquier persona. No, no. Exactamente, está recibiéndolo de un familiar, de alguien que es de la descendencia de Abraham. Eso es algo bien interesante. Ahora la pregunta es, sacerdote, ¿sacerdote de qué? Porque dice sacerdote de Madián. Y yo quiero compartirles lo siguiente que tengo aquí en la Biblia, un comentario aquí en la Biblia, tras las huellas del Mesías, de Kep Donson, la Biblia de estudio, y hace un análisis bastante interesante sobre por qué sacerdote, de quién es este sacerdote, qué clase de sacerdote era Jetro. Y miren lo que dice. Aunque Jetro alababa a Dios, vemos que más adelante, una vez que leemos los próximos versículos, dice que Jetro alabó a Dios y que presentó ofrenda a Dios. Entonces, miren lo que dice el comentarista, usando obviamente recursos de cómo lo entiende la mentalidad hebrea, cómo entienden esto de sacerdote de Madián los sabios de Israel. Y dice, aunque Jetro alababa a Dios, consideraba que era uno más entre otros muchos. Una idea nada sorprendente en el mundo antiguo. Sin embargo, anteriormente, en Éxodo 2:16, se dice que había sido sacerdote. ¿De qué tipo? Algunas fuentes rabínicas sugieren que había probado todas las formas de adoración idólatra, solo para convencerse de que Adonai era el Dios verdadero. Wow, miren cómo lo entienden los sabios de Israel. Dice, obviamente no descartan que él era un sacerdote, podemos decir pagano, pero dice que probó todo. Este es un midrash y me encantan los midrash porque nos dan una idea, no es que sean 100% cierto, sino que nos dan una idea de cómo poder comprender estas cosas que no tienen entendimiento para nosotros. Obviamente son historias, son como rellenos en la historia para que nosotros podamos imaginarnos cuál era la situación de Jetro y entender por qué Jetro toma la decisión de adorar a Dios y de presentar, vamos a leer más adelante, ofrenda a Dios. Entonces dice que los sabios entienden de que Jetro había adorado a muchos ídolos, pero se terminó convenciendo de que Adonai era el Dios verdadero. Si era un adorador de ídolos, ¿cómo era posible que Moisés siguiese su consejo en asuntos de justicia? Jetro es una figura misteriosa llamado por varios nombres diferentes y lo vamos a ver en Éxodo 2:18. ¿Qué dice mi hermano? ¿Cómo lo nombra Jetro ahí? Éxodo 2:18. Exactamente, Jetro, sí, 2:18. Vamos a ver. Y si volviendo de ellos a Reuel, su padre. Reuel, su padre.
Ok. Y en 4:18, En 4:18 tenemos, dice, así fue Moisés, y volviendo a su suegro Yetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés, ve en paz. ok, miren qué interesante. Entonces vemos acá dos evidencias. Vemos cómo o Mm. es Reuel o Jetro. O sea, O tiene dos Jetro. Mm. nombres. Y es interesante esto. Entonces, los comentaristas dicen que, obviamente, ¿quién era este sacerdote? ¿Por qué Moisés escucha a este sacerdote? Y esto va a ser lo que vamos a tratar de responder. Y el responder esta pregunta nos va a ayudar a entender que la importancia de escoger buenos consejeros y de recibir buenos consejos. Recuerden, algo que siempre Mm. decimos, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Así que Mm. tenemos que entender el contexto para sacar la esencia que podemos aplicar a nuestras vidas. Entonces, leo esta última oración del comentario. En la época bíblica, puede que existiesen tradiciones sobre Jetro que el escritor prefería preservar antes que armonizarlas. O sea, entiende de que hay Mm. varias opiniones. Él se queda con una opinión, el comentarista bíblico Kep Thompson, en donde entiende el significado del por qué los sabios de Israel dicen, ok, sí, Jetro fue un adorador a ídolos, pero es interesante porque cuando leemos el primer verso dice que Jetro oyó todas las cosas que el Eterno, que Dios había hecho con Moisés y con Israel. O sea que podemos entender que tiene lógica el pensamiento de los sabios porque dice que él oyó. Y si oyó, quiere decir que Moisés fue un testimonio junto con Israel para demostrarle a Jetro quién es el Dios verdadero. Y por eso más adelante vemos cómo Jetro, hay como una conversión o una convicción de Jetro y hace que ahora él adore al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios de Moisés. Y esto es bien interesante. Ahora la gran pregunta, bro. No sé si has podido ver en los versos que vienen quién es Jetro. Una característica de Jetro. Sí, una característica de Yetro. Sí. Bueno, venimos hablando de consejo, porque si nosotros vemos la palabra, em, cuando se presenta, se inclina a Moisés ante Yetro recibiéndolo con su familia, este, declara lo que el Eterno hizo, como bien decías, los milagros y cómo los sacó con mano fuerte de la esclavitud. Y él lo que hace es dedicarle ofrendas y holocaustos al Eterno. Y Ujú. una de las cosas es que viene Aarón junto con los ancianos de Israel y se sientan se sientan a comer. Y una de las cosas que pasa que Moisés no está en ese momento, la escritura nos dice que Moisés también se sentó a comer, si no se sienta a comer, solamente Aarón y los ancianos de Israel. Y al otro día sigue la escritura relatando que Moisés, al día siguiente, Moisés se levantó y se sentó a juzgar. Y ahí cuando luego aparece Yetro y le da el consejo. Y le dice, ¿qué estás haciendo? Digamos, si sigues así, sigue viviendo una vida así, vas a perecer vos y todo el pueblo. Y ahí es cuando le da el gran consejo que elija personas sabias em, que no sean vanagloriosos y que no sean usureros, la palabra, Ajá, sí. que no le tomen el dinero deshonestamente. Y es ahí cuando comienza, digamos, este gran consejo a ponerlo en práctica a Moisés. Exactamente, exactamente. Entonces, vemos entonces una de las características de Jetro es que es un buen consejero. No solo eso, sino que también es un buen suegro.
Ahí se ríe mi hermano. Sí, Es un buen suegro, porque, podemos llegar a ir, bro, digamos, para tirar un centro, digamos, un centro, una expresión idiomática de Argentina. Eh, eh, cuidado, que cuidado, cuidado. cae como que dentro de adopción, ¿cierto? Que fue como Ajá. en tema cuando él estuvo viviendo con Jethro, fue como su padre. ¿Cierto? Yo creo que Ajá. también la gran amistad, digamos, el gran respeto de Moisés hacia Yetro es el tema este de adopción de Yetro, cuando estuvo viviendo en su casa. Ok, ahí podemos entender. Un buen punto, mi hermano. Buen punto que pusiste sobre la mesa, porque ahora entendemos por qué había tanta confianza con Jetro, entre Moisés y Jetro. O sea, no solo era el suegro, sino que cuando nosotros conocemos la historia de cómo llega Moisés y de que solamente Jetro tenía hijas mujeres, y indagamos en el contexto cultural, y cuando hay hijas mujeres, solamente ellas se dedican al pastoreo, y entonces ahí, bueno, como no tiene hijos varones, él tiene que adoptar, o él lo adopta para traer honor a su familia. Entonces vemos como que ahora el yerno también es considerado hijo y con una autoridad legal, y también ahora Jetro tiene una autoridad como padre, no solo como suegro, sino como padre Ujú. sobre, eh, sobre Moisés. Y me Sí. dejaste picando la expresión idiomática, no la dijiste, no te animaste. No, sí, eso fue, le eché el centro. Por eso, te eché el centro ahora, digamos, una expresión. Te eché el centro porque entraras Ah, vos y cabeceara, y entrara con también está bien, está bien, está bien. mostrando un Ahí. poquito de adopción, claro, un poquito de adopción que lo vemos todo en la escritura. Moisés con Faraón, muere Faraón, adopta a Yetro, se va de Yetro, lo adopta el Eterno. Y así lo mismo pasó con Jacob, cuando fue a casa de Labán. Eh, Hay varios lugares que podemos encontrar en la escritura tema de adopción y que podemos ver nosotros en el Nuevo Testamento cuando dice el Eterno, he aquí mi hijo amado en que tengo complacencia, eh, refiriéndose a Yeshua. Eh, es por eso, era el centrito para aquí, digamos, para eso. Creo que fue gol, bro. Entonces, bro, sigamos. Sí, pasa que vos me hablas en términos futbolísticos y yo no entiendo fútbol. Ah, Dirán, claro, uy, bueno. pero el hermano Augusto no es argentino y no conoce fútbol. No, yo, familia, yo no tengo nada que ver con el fútbol, no me gusta el fútbol. Acá dice Adrián Martínez por Facebook, Adrián Martínez Muñoz, muy buena ese centro, dice. Sí, muy bueno, pero lo agarré de revoleo, así No, no, pero Claro. vos me hablás en términos futbolísticos y yo no entiendo. Ay, qué cosa bárbara. Bueno, Pero bueno, volvamos al tema. sí, volvamos al consejo de Yetro. No siga mi consejo y no te tiro más centro. No, bueno, decime otra palabra, pero no centro porque como que quedo en Orsay, ¿viste? Claro. Entonces, mirá, vemos la escena, si volvemos a la zarza, Ajá. cuando se le aparece el Eterno a Moisés. eh, Imaginaste, creo que no habla la escritura de esto. Moisés dice, le pide permiso a Yetro, diciendo, tengo que ir, volver a Egipto a traer a mi pueblo, sacarlo, y debo, me encontré con Dios. Me encontré con Dios en una zarza ardiente, ardiendo, y entonces uno piensa, digamos, la reacción que habrá tenido Yetro, un sacerdote de Madián, y que venga, digamos, ahora Moisés y decir, te encontraste con un Dios, hablando a través de una zarza en llamas y no se consumía. Sí, y puse la mano, abajo de mi ropa, y cuando lo saqué se hizo lepra y la volví a meter y cuando lo saqué ya estaba sana. Y una serpiente se hizo víbora. No, perdón, una serpiente, un bastón se hizo, víbora. Entonces yo me imagino la expresión que habrá tenido, eh, Yetro, porque seguramente Moisés le tendría que haber contado, porque Seguro. fue una de las causas, digamos, por la que Moisés volvió a Egipto a buscar al pueblo. Buen punto, pero no buen punto porque sí, o sea, hubo algo que, y eso es interesante, y eso es lo lindo de la Torah.
que podemos investigar, podemos imaginar, por eso consideramos lo que dicen los sabios y cómo la mentalidad hebrea mira todo esto, porque podemos no jugar, sino que podemos indagar, imaginarnos esta situación de cuando él le dice, tengo que ir a liberar a mi pueblo porque Dios me dijo. Y Jetro, yo me imagino como, ¿qué? Sí, Y, pero todo, y entonces quizás ese fue el primer detonante por el cual él dijo, ok, vamos a escuchar de este Dios, vamos a escuchar del Dios de Moisés. Y, y después escuchó y después escuchó lo que hizo ese Dios que Moisés, y wow, buen punto, mi hermano, buen punto. oh, y mirá, bro, mira, si lo volvemos atrás, voy a decir, para, digamos, porque si, cuando el Eterno se presenta, dile, y si el pueblo, cuando yo vaya y le diga al pueblo que me encontré con el Dios de nuestros padres, y ellos digo, ¿cuál es Dios? ¿Y quién es? Y dile, yo soy el que soy. Eh, Cuando Abraham deja Ur de los caldeos, era familia de Madián. Entonces digo, para, entonces vas a ver, te mandó ese Dios que se le apareció a Abraham en Ur de los Caldeos y que le dijo que saliera de su tierra y su parentela y que le iba a mostrar a la tierra. Entonces, ese Dios que Abraham siguió, y ahora tú vas a liberar al, al pueblo, a la descendencia de Abraham, que está en esclavitud, y ese mismo Dios que mandó a Abraham, te mandó a vos a liberarlo. Y entonces habrá sido una cosa de Yetro, como diciendo, yo creo que tendría que haber seguido atrás de Moisés. Yo me voy atrás de Moisés. Pero vemos que no le creyó porque dice después en el verso 18:1 dice, oyó lo que Dios había hecho con Moisés e Israel. Entonces dijo, ahí voy a visitar a mi hijito querido, a mi yerno, voy a ir a visitarlo y vamos, voy a llevarle su familia. Mira, Sí. mira qué interesante lo que vos comentás, bro, porque Adrián Martínez Muñoz comenta, con base al contexto cultural o el río cultural que ellos entendían, es probable que Moisés o Jetro entendían la zarza ardiente como un símbolo de liberación. Es muy Mm, probable, porque recuerden que la antorcha, y esto lo cubrimos en el estudio pasado, en la porción pasada, cuando vimos mm, que la columna de nubes para Israel era luz, para los egipcios era tinieblas, pero también eso era una señal de liberación de pueblo libre, así que mm, quizás puede ser, entonces quizás medio entendió el mensaje Jetro, pero no dijo nada, mm, sino que, ok, bueno, ve, yo miro de lejos, pero cuando oyó, ¿qué hizo? Vino mm, a buscar a Moisés y a traerle a su familia. Y obviamente ahora entendemos también, miren cómo hemos ido también tratando de entender esta relación familiar entre Jetro y Moisés. Y vemos que todo está mm, entre familia, porque Jetro era de Madiam, era parte de Abraham, descendientes de Abraham. Wow, interesante. Interesante familia. Pero bueno, mm. sigamos con el tema, porque esto es interesante, porque cada vez que vamos profundizando y vamos viendo que hay muchas cosas para aprender. Pero característica de Jetro, hay algo que a mí me llamó mucho la atención cuando leemos del verso 8 al 12. ¿Lo puedes leer, bro? Eh, Éxodo, estamos hablando del 18, capítulo. 18, del verso 8 al 12, porque a mí me llamó mucho la atención y esto a mí me dio a entender quién es Jetro, Mm. Bien, porque miren la confianza que tiene Moisés. ¿Qué dice, bro? del 8 al... 12. Bien. Dice, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Adonai había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo lo había librado Jehová. Y se alegró Yetro de todo el bien que Adonai había hecho a Israel al haberlo liberado de mano de los egipcios. Y Yetro dijo, bendito sea Adonai que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Adonai es más grande que todos los dioses, porque en lo que se
ensoberbecieron, prevalecieron contra ellos. Prevaleció contra ellos. Sí, el 12. Sí, y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificio para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con su suegro, con el suegro de Moisés, delante de Dios. Ok, gracias, mi hermano. Wow. Y te preguntarás por qué me llamó la atención esto. Porque miren, Moisés le cuenta lo que sucedió. ¿Y cuál es la reacción de Jetro? ¿Cuál es la reacción de Jetro al escuchar las grandes maravillas que había hecho el Eterno y cómo había librado a Moisés y a todo Israel? ¿Cuál fue la reacción de Jetro? Digamos, un punto puedo observar yo de las otras deidades que Ajá, no tenían poder, digamos, comparado los milagros y señales que había hecho el Dios de Israel. exactamente. O sea, pero mira, el verso 9 es lo que me demuestra quién es Jetro. Dice, y se alegró Jetro al oír las cosas que Adonai había hecho a Israel. No a Moisés, sino a Israel. O sea, y aquí voy a abrir un paréntesis. ¿Cuántas veces uno no cuenta algo a alguien y no se alegra? ¿Cuántas Claro. veces uno cuenta de una bendición y otros no se alegran? ¿No sucede? Sí, sucede muchas veces. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿buscaré consejos de ellos? Me hace acordar mucho al pasaje de Job. ¿M? ¿Cuál? Cuando va a los pasajes en Job, cuando estaban los amigos, cuando estaba haciendo duelo, y siempre trataban de decirle, pecaste Job, pecaste, en todo el tiempo señalando, 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 y, y bueno, muchas veces pasa eso, el consejo que uno espera, no tiene, o la bendición que tenemos, no viene la palma o no se nota la alegría del hermano, entre comillas, o de la persona que tiene mayor confianza, ¿cierto? Exactamente, sí, porque por ahí no puede ser que no sea hermano, sino que un familiar, un amigo, alguien muy cercano a uno, sí, alguien de confianza. Entonces, son pequeños detalles que podemos ir viendo, familia. Son cositas que a mí me llamaron la atención al leer esto y a considerar estos temas, consejos y consejeros. Entonces, es interesante, pero también es interesante la reacción que tiene eh, Job. No solo que se alegra, sino que hizo también Job. Perdón, Jetro. ¿Qué hizo Jetro? Me dejaste con el Job, pensando en Job. Me dejaste pensando en Job porque sí, muy cierto, bro. Eso es muy cierto, porque ahí tenemos un buen ejemplo de personas de confianza en qué ver de ayudar, O sea, pusieron vino una una carga en señal, Job. Sí, sí, más. Bueno, bueno, claro, cerramos ahí el paréntesis. cerramos paréntesis, sí, y Cerramos corchete paréntesis. por la duda, Sí, corchete y comilla y todo. y le pongamos candado. Pero Sí, bueno, eh, y bueno, hizo ofrenda, habla Yetro, una de las cosas dice, y bendijo, bendito sea Adonai, dice, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Lo repite dos veces. ujú, exactamente, sí, lo repite dos veces. Entonces, cuando repite dos veces es algo que tenemos que prestar atención. Y es interesante porque dice que Jetro, ¿qué hizo? ¿Qué dijo Job? En el verso 10, ¿qué dijo Jetro? Y Bendito sea Adonai. bendito sea Adonai, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró el pueblo de la mano de los egipcios. O sea, wow, está reconociendo el poder. Entonces, esto a mí me da el lineamiento, la intuición de que Jetro está reconociendo la autoridad del Dios verdadero. Ah, ahora entiendo por qué hasta el Midrash, que dice el pensamiento de los sabios de Israel, de que Jetro había adorado a todos los dioses, pero
se terminó de convencer de que Adonai era el único Dios sobre toda la creación. Y acá está reconociendo, y ahí volvemos al punto que vos decías de la zarza, de cuando él tuvo que explicarle lo que también nuestro hermano comentaba en Facebook, que quizás como señal de liberación, ahora Jetro está como, podemos decir, una expresión idiomática. Le está cayendo el 20, Sí, le están cayendo las fichitas ahí como diciendo, oh, y esto es lo que Moisés me contó y ahora entiendo y ahora veo que eso se hizo realidad. Entonces, ¿qué hace Jetro? Se alegra por lo que le sucede a Israel. No dice a lo que le sucedió a Moisés, sino que le sucede a Israel. Bendeciré a que te bendiga, maldeciré al que te maldiga, sí, como se le dijo a Abraham. Y también dice que reconoció que bendito sea Adonai. Y dice el verso 11, ahora conozco que Adonai es más grande que todas las deidades. O sea, vemos como ahora Jetro le da la autoridad suprema al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios todopoderoso, al Dios de Moisés. Algo interesante eso. Entonces, y después, bueno, termina hablando el 12, que Jetro, suegro de Moisés, dice, Moisés hizo holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Ok, llama mucho la atención eso, ¿no es cierto, bro? sí. La forma de, parecía que fuese algo común, digamos, no sé si llamarlo común, la forma de adoración ofreciendo holocausto. Recordando que cuando el pueblo, digamos, cuando Moisés se presenta ante Faraón y le dice, deja salir mi pueblo para que le sirva, debemos hacer fiesta, camino a 3 días. Durante las 10 plagas, digamos, las 10 veces que se presenta Moisés ante Faraón, llega un momento que Faraón, bueno, vayan, pero solamente los hombres. Después le dice, bueno, vayan, pero las mujeres. Vayan, pero dejen a los niños. Y así sucesivamente, y hasta el último dice, vayan, pero no lleven sus animales. Entonces Moisés dice, pero nosotros no sabemos qué demandará el Eterno cuando estemos, digamos, celebrándole honra. Entonces no sabemos qué nos va a pedir. Entonces es como si fuera, como que Yetro sabía que holocausto y sacrificio iban a ser de agrado para el Eterno. Muy bien, bro, muy bien, muy buena conexión. Ahora yo quiero ir un poco más allá. Quiero forzar no solo forzarnos nosotros dos, sino a la audiencia también. Quiero que participe la audiencia. Me gustaría, ¿no es cierto? Creo que sería bueno que participe la audiencia. Sí, si está del otro lado, tiene el número de WhatsApp dentro de la radio, ¿cierto? Si puede comentar a través de Facebook, pero tiene el WhatsApp de la radio, pueden ver un mensajito de texto y dejarnos este mensaje de audio o texto. Exactamente, vamos a desafiar, vamos a ir un poquito más allá, vamos a ir un poco más allá con respecto a esto de holocaustos y sacrificios a Dios. Porque sí, llama mucho la atención porque dice holocausto y sacrificio a Dios. ¿Será posible que esto tenga relación con el servicio del templo? Está tocando un tema fuerte, bro. No lo sé. Pero lo bueno de esto es que uno, si no me puedo poner en apuro, estoy obligado a saberlo si pertenezco a lo del camino. Este, lo que estamos en el camino estudiamos el templo, ¿cierto? Al principio del programa decimos, ¿qué somos? Raíz hebrea, somos mesiánicos, somos judaizantes, no, somos lo del camino, eh, que se estudia contexto cultural, contexto eh, arqueológico, también estudiamos el templo, ¿cierto? Acabamos de terminar un estudio, bro, de ustedes de Tratado de Shekelim. Así es, Entonces la tratado audiencia dirá, Shekel. qué es lo que será el Shekelin? Está ahí en la Biblia en su contexto. Los ánimos que lo busquen, trató Shekelin, y van a entender acerca de la viuda y la moneda, para qué era destinada esas monedas, esas ofrendas que se daban.
Es algo que debemos profundizar. Y bueno, y ahora, bro, te dejo, pongo el mute y hablamos de holocausto y sacrificio. No, no, yo solo puse en la mesa esto, o sea, ¿será posible que esto tenga que ver con el servicio del templo? Yo solo lo puse en la mesa. Yo ahí, a ver, ¿qué me dicen? Acá están. Bueno, Osvaldo dice, Osvaldo Omar dice, claro, yes, dice, ok, es parte de los del camino. Está bien, está sí. bien. Pero, wow, sí, tiene que ver, tiene que ver. Y, wow, Eh, sí, no, sí, digamos, es que, digamos, de este punto que venimos aprendiendo después de esto, sigue con el templo. Aunque no habla del templo en sí, pero está relacionado al templo. muy bien, porque después de Éxodo, ¿qué viene? Y viene el límite, no, los sabios, no, lo que seleccionan No, las personas, Éxodo, o, libro de Éxodo, después del Éxodo, de Éxodo, ¿qué sigue? no, así de Éxodo. Ah, Ah, sí. Levítico, no estoy hablando del Ah. capítulo. No, 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 pero, está bien. O sea, muy, muy bueno por lo que acabas de decir, bro. Y por eso puse sobre la mesa, por eso fui así con las cartas sobre la mesa, como mm, quien dice, y lo puse sobre la mesa. ¿Será que esto tiene que ver con el templo? ¿Por qué? Porque cuando terminamos el libro de Éxodo, comienza el Levítico. ¿Y cuáles son los primeros capítulos del Levítico? ¿De qué hablan los primeros capítulos? podemos encontrar que el Eterno nos enseña cómo debemos nosotros acercarnos a Él. O digamos, cómo son los requisitos para acercarnos. Como ofrenda de paz, ofrenda de culpa. eh, no es acercarse al Shay, digamos, un golpe a la puerta y paso, sino hay un protocolo, digamos, que se debe de respetar. Exactamente, como dicen acá, muy bien, acá están también diciendo lo mismo, las ofrendas. Dice Osvaldo Omar, como decía Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo, pero aquí con el ¿No? templo. Qué persona Si que no este es- Osvaldo. Como Eh, dice el Mario Chico, si no estudiamos el templo, no conocemos la Biblia. exactamente, porque miren, no todavía no había tabernáculo, ni menos estamos hablando del templo, pero sí dice que habían holocaustos y sacrificios para Dios. Y algo muy interesante que acabas de decir, mi hermano, cuando describíamos o resumíamos el comienzo del libro de Levítico, que era que habla de las ofrendas de paz, los holocaustos. Ahora, tenemos que estudiar familia el templo, lo tenemos que estudiar. Porque si yo no conozco cómo funciona el templo, yo no voy a entender por qué Jetro va a ofrecer un holocausto y un sacrificio a Dios en el cual Aarón y los ancianos comen de ese sacrificio. Eso tenemos que estudiar el servicio en el templo. Ahora yo les pregunto, familia. Acá el hermano Rico dice saludos. Shalom, mi hermano, Shalom More. Nos está Ya viendo en no, vivo en Facebook. Portémonos el, bien, pro- Aldo. el próximo. Sí, sí, del próximo. Después se va a unir a la mesa el próximo estudio, el More Rico. Sí, portémonos bien porque no, no. No, bueno, pero volvamos al tema que, o sea, miren familia, necesitamos sí o sí profundizar en el templo. Quiero entender el verso 12 de Éxodo capítulo 18. Tengo que estudiar el servicio del templo. Ahora yo quiero preguntarle a la audiencia, y los holocaustos, ¿por qué se presentan? A ver, bro, se me fue. Ahí está. Ahí me escuchás. Acá el Moré No te Rico logré dice, escuchar yo. él tuvo también un cambio de nombre y pienso que es la Sí, ofrenda de conversión. ¡Wow! No, no lo había tenido yo en cuenta eso. Y dice el Moré Rico, en la próxima lo hacemos juntos, dice. ¡Wow! Sí, va a estar increíble con More. Pero buen punto lo que está trayendo a la mesa el More Rico y algo que tendríamos que investigar un poco más. Él tuvo también un cambio de nombre y pienso que es la ofrenda de conversión. ¡Wow! Ahí nos las dejó picando el More Rico, hablando en términos futbolísticos, para me que hace también acordar. Sí, 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 entonces pudo haber conversión, o sea, porque sí.
vamos a entrar en el tema de circuncisión, porque también cuando se hace la con circuncisión es cuando se le da el nombre, un nuevo nombre, ¿cierto? También. Eh, yo creo que cuando uno es ya niño se le da el nombre el octavo día. Pero cuando uno ya es adulto, viene la circuncisión, tengo entendido que también hay un cambio de nombre, cambio de estatus quizá también. Y ahora con esto un sacrificio de conversión. Sí, buen punto que trajo el Morel a la mesa. Sí. Yo no lo había considerado, la verdad que no lo había considerado. Sí había considerado los tipos de ofrenda que él trae. Trae dos tipos de ofrenda. Una es bien clara, el holocausto. ¿Y por qué presentamos el holocausto? ¿Por qué se presentaba el holocausto en el templo? No, mi hermano, no hay problema. Le dice el hermano Rico, disculpa que te saque de la línea. No, no hay ningún problema porque estamos aquí en una mesa de diálogo. Estamos aprendiendo juntos, con nuestro hermano Aldo, con la audiencia, participando todos, y mientras vamos analizando estos primeros versos de la porción, vamos aprendiendo y tratando de resolver la pregunta, un buen consejo y consejeros. O sea, el tema es consejos y un buen consejo. Entonces, eh, gracias, mi hermano, porque eso, miren lo importante cómo es estudiar el servicio del templo, porque hay cosas que no sabemos y tenemos que seguir aprendiendo. Ahora, la pregunta es, el holocausto, ¿qué tipo de ofrenda es? ¿Por qué se presenta un holocausto? A ver, la audiencia, a ver, acá Osvaldo Omar dice por agradecimiento. ¿Quién da más? Y sí, la ofrenda de las holocaustos, por lo general siempre nosotros decimos holocausto y hablamos de, o creíamos que era por pecado, pero la ofrenda de holocausto es una ofrenda de agradecimiento. No tiene nada que ver con el pecado, no tiene que ver nada que ver con la purificación, ni tiene nada que ver con la Un transgresión. hola. Es un olá, muy bien, bro. Es olá, un sacrificio todo quemado para el Eterno. ¿Ok? Entonces, el holocausto es una ofrenda de agradecimiento. ¿Y qué dice que hizo Jetro? Dice que agradeció y que dice que dijo, bendito es Adonai que os libró de la mano de los egipcios. Dice, ahora conozco que Adonai es más grande que todos los dioses. Ahora entiendo que por qué él da primero un holocausto. Porque él está agradeciendo a Dios por lo que hizo, podemos entender, o trayendo a la mesa lo que el More Rico nos acaba de comentar, es de que será quizás que él también está siendo parte de la liberación al convertirse al pueblo, será, pero está agradeciendo, es una ofrenda de agradecimiento, pero después dice, y sacrificios para Dios, en donde Aarón y los ancianos comieron. Ahora, ¿cuál es esa ofrenda? Acá ya me le respondió, mi esposa la acaba de responder, pero no creo que la hayan escuchado. Pero no lo voy a decir porque quiero que la audiencia lo diga. O vos, bro. Ajá. No me llega ningún mensaje de WhatsApp todavía, así que ¿No? No hay ninguna. Dice, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Acá el More Rico dice que lo reconoce. Sí, así está reconociendo quién es Dios. Pero, ¿no será que está presentando una Shelamín, una ofrenda de paz? Recordemos que la ofrenda de paz era, parte se quemaba en el altar, parte se le entregaba a los sacerdotes y parte la comía el oferente, la persona que lo ofrecía. Como que los dejé pensando, ¿no es cierto? Amén. Dice, mucho. exactamente, Osvaldo dice, le da gracias por esa revelación del Eterno en su vida. Puede ser, sí, puede ser, por eso le hace un holocausto,
pero también está haciendo una ofrenda de paz, una ofrenda Shelamín, una ofrenda en donde come él. Y recuerden que de la Shelamín puede comer, tiene que comer el sacerdote y la familia que lo ofrece, y el altar. Las vísceras van para el altar, la espaldilla va para el sacerdote. O sea que podríamos decir que ya desde antemano podríamos entender que se está reconociendo la posición de Aarón como Cohen. ¿Será posible? Sí, pero ahora la pregunta sería ahora la pregunta, ¿quiénes son los sabios que también comen? Muy buena Porque si pregunta. nosotros vamos, cuando hacen el becerro de oro, ¿cierto? Que después apartan a los hijos de Aarón, eh, que son parte del son, el hijo de Aarón, son los levitas, ¿verdad? Pero habrá habido, digamos, luego dice que serán un reino real del sacerdocio, le promete el Eterno nación santa, pero todo esto antes del becerro de oro, como que toda la nación iba a ser un real sacerdocio. ¿Mm? En este caso será no sé si serán aún las personas que había, no sucedió todavía, pero, pero bueno, me intriga ahora a mí si quiénes fueron los que comieron con Jethro y Aarón. Buena pregunta. Algo a resolver. Asignación para la audiencia. No vamos a responder todo porque nos estamos yendo del tema, pero es importante. Miren cómo ahora, wow, wow, porque miren, mientras vamos avanzando, más vamos preguntando. Es bueno hacernos preguntas, familia. Hagamos preguntas, nos preguntemos, hagamos preguntas, porque es la forma de estudiar, es la forma de conocer las escrituras. Y como hemos estado hablando, tenemos que ir al contexto, tenemos que ir al antiguo Medio Oriente, tenemos que conocer el contexto, cuándo sucede el contexto de la historia, el tiempo, el lugar, quién es la audiencia original. No solo eso, acabamos de marcar un precedente sin darnos cuenta. Necesitamos conocer el templo si yo quiero entender Éxodo capítulo 18, verso 12. Porque si yo conozco el templo, yo sé, automáticamente sé que Jetro está dando gracias a Dios no solo con lo que él dice con sus labios, sino con sus hechos. Él está demostrando gratitud al Dios de Israel y está también presentando un sacrificio de paz, que después más adelante se nos da más información en el libro de Levíticos. Ahora, esto es lo que nos ayuda a entender quién es Jetro, para poder entender por qué Moisés le comenta, le cuenta las cosas que sucedió y que ahora entendemos por qué después Jetro le da un consejo y Moisés no lo pide. Y esto a mí me llamó mucho la atención y le llamó mucho la atención a mi esposa también, de que Moisés no pide el consejo, sino que es Jetro quien se acerca a él y le pregunta qué estás haciendo. Y Moisés le responde, no, es que voy a parafrasear un poco para no leer toda la historia, porque nos tiene que quedar material para el sábado de la tarde cubrir la porción. Pero bueno, estamos viendo que Moisés se acerca Jetro a Moisés y le dice, ¿qué estás haciendo? O sea, hombre, ¿qué estás haciendo? Así no vives, así es una carga muy pesada lo que estás haciendo. Y Moisés le cuenta lo que hace, cómo lo hace, y después Jetro, ¿por qué no le dice Jetro? ¿Y por qué no haces esto mejor? Y vemos cómo Moisés considera el consejo de Jetro, un consejo que él no pidió. Y después vemos más adelante en el libro de Deuteronomio cómo el Eterno aprueba el consejo de Jetro. Entonces, era interesante marcar este precedente de quién es Jetro. Y vemos que quizás fue un sacerdote que adoraba a otros ídolos, pero no es como empieza, sino como él termina. Él termina creyendo en el Dios de Israel, no solo con lo que dice, sino que también presentando ofrendas. Entonces es bien interesante y por eso abrimos un pequeño paréntesis, decir, que cuando uno comparte, cuando algo pasa, algo en la vida de uno, una bendición o una circunstancia X, y lo comparte con otro, hay mucha gente que no se va a alegrar a buenas y primeras. Y es algo que tenemos que tener en cuenta
porque no todos están en el mismo camino. Entonces, esto nos está dando una pauta de entender quién es un buen consejero, cuál es el carácter de un buen consejero. Ahora la gran pregunta es, y quiero poner esta pregunta en la mesa, ¿son importantes los consejos? ¿Los consejos son importantes? ¿Tú qué opinas, bro? Yo creo que hemos encontrado un Yetro, ¿cierto?, en el camino de la Torá, porque una de las cosas que hemos, siempre cuando como testimonio, la primera vez que vi a Rico Cortés, sacó un libro, dos libros, tres libros, cuatro libros, cinco libros de Gálatas, para el estudio de Gálatas, salí del chat, y luego no sé cómo para decir, bueno, y me quedé en el chat, eh, y vi consejos, tener un orden, tener un líder, y ese líder que sería un buen consejero, eh, y no es, digamos, una persona que sabe que estoy en el grupo, no sé si lo sabe o no, eh, pero uno, cuando él le habla y se expresa, uno toma lo que él dice, y cuando uno toma lo que él dice, él te dice, pero para, ahora valida si es cierto o no, y te da el recurso para que vos valides. Entonces, un consejero, qué está diciendo? Es como decir, el Yetro dio el consejo y el Eterno fue el que lo validó. O sea, fue el Eterno. Eh, el estudio, el estudio y la paralla, ¿qué hacemos? Siempre tomamos, cuando uno comienza a raíz hebrea, descarta la paralla porque viene del judaísmo, descarta la paralla porque es del judaísmo, tiene un antisemitismo encima siempre, como todo lo que viene de Judá está mal. Entonces, agarramos la Biblia y leemos cualquier parte de la Biblia y sacamos un estudio y no llevamos un orden. Estamos saliendo de la esclavitud de Egipto y lo encontramos con Yetro. Y lo encontramos con este consejo y cómo aconseja aliviar toda esta carga a Moisés de impartir justicia dentro del pueblo. Y conocemos el Sanedrín. Entonces es importante llevar un orden que nosotros encontré, digamos, hablando personal, encontré por consejo. Consejo de estudiar para allá, ¿cierto? Y otro consejo de Jenny, que sea como, no me olvida, que sea lo que hablamos como un rocío y no como lluvia. Entonces son Exactamente. consejos que ayudan al crecimiento, ¿cierto? Y vemos que este consejo le ayudó a Moisés. Exactamente. Vemos, wow, gran comentario, mi hermano, y la verdad que sí, hay siempre un Jetro en nuestras vidas. Y sí, y vemos cómo Jetro trae orden, y como dice Juan Carlos Suárez, también está acá, bienvenido, mi hermano. Sí, especialmente si viene de un mentor, exactamente, y sí, y de alguna forma podríamos reconocer, y en lo personal también me uno a tu Bueno, opinión, de que ha sido un Jetro para nosotros, el More Rico, porque nos ha enseñado un orden. Nunca lo impuso, sino que nos enseñó. Lo probamos y sirvió. Y mantenemos ese orden porque sirve y nos mantiene haciendo focus y no hablando cuanta cosa por ahí, sino que haciendo focus. Vamos a estudiar en cosas que nos edifiquen y que nos ayuden a guardar los mandamientos lo mejor posible para ser el mejor siervo que podamos ser para nuestro rey y agradecerle, porque es lo mínimo que podemos hacer, agradecerle todo lo que hizo, lo que hizo Jetro, agradecer al Eterno por lo que hizo por Israel. Y ahora cuando entendemos que somos parte de Israel, por Yeshua, cuánto más agradecidos somos nosotros. Entonces, wow, es algo bien interesante. Entonces, vemos que sí, entonces son importantes los consejos, porque traen orden, traen, podemos decir, lo más lindo, bro, que sí,
Es Dime, dime, dale. que, el- es que Yetro, sí, es que Yetro no se alegró solo, sino y él invitó que se alegraran con él, que comieran con él, que ellos fueran Ajá. parte de lo que Yetro estaba viviendo, lo que estaba sintiendo. Exactamente, exactamente. Y encima, buen punto, porque Jetro no fue el que recibió la bendición. ¿Quién recibe la bendición? Israel. El que ve los milagros, el que vive el milagro, digamos, en carne propia, fue Israel, no Jetro. Y Jetro dice, alégrense conmigo por lo que Dios hizo a Israel y los libró de la mano del faraón. Wow, ese es un buen consejero. Buen punto para empezar a conocer quién es un buen consejero. Aquel que reconoce a quien que te liberó de Egipto y da gracias al Eterno porque te liberó de Egipto. Recuerden que Egipto no es solo el Egipto físico de que estamos leyendo en Éxodo, es cuando miramos hacia atrás decimos, wow, de allá provengo. Entonces, un buen consejero es aquel que se alegra cuando él dice, wow, me alegro de ese Dios que te sacó de ahí. Algo interesante. Entonces, vemos que es importante, pero vamos a marcar los precedentes. A mí algo que me gusta mucho es marcar precedentes bíblicos. Y vamos a marcar precedentes bíblicos de por qué son importantes los consejos. Vamos a Proverbios capítulo 19. Vamos a Proverbios capítulo 19, verso 20 y 21. ¿Qué dice, bro? Déjame buscarlo. Proverbio 19. Proverbios 19, 20 y 21. Dice, escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Mucho pensamiento hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Adonai permanece. Ok, miren lo que dice. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seamos sabios en tu vejez. Verso 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Adonai permanecerá. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el consejo de Adonai? ¿Cuál es el consejo de Adonai? Y dejo esa pregunta abierta para que meditemos en eso. ¿Cuál es el consejo de Adonai? Entonces, vemos que hay un proverbio que nos dice que es importante el consejo, y no solo el consejo, sino que también ¿qué? La corrección. Tenemos que estar abiertos a corrección. Y es importante. Con el consejo viene la corrección. Y vemos en Jetro, le da un consejo a Moisés, pero también hay una corrección a Moisés. Porque Jetro le dice, o sea, hablando rápidamente, le está diciendo en pocas palabras, Moisés, haciéndolo así lo estás haciendo mal. Te doy un consejo, pero ese consejo trae corrección a Moisés para que haga las cosas distintas. Y esa corrección viene con la aprobación de Dios. Vamos a Salmo 1, Salmo 1, Salmo 1, vamos al Salmo 1. Salmo 1. Salmo 1, verso 1 al 2. ¿Qué dice, bro? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Adonai está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ok, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en qué? En consejos de malos. O sea, mm, los consejos son buenos, pero hay consejos buenos y hay consejos malos. Y bienaventurado aquel que va y busca el buen consejo, y Proverbios nos dice que hay un consejo que proviene de Dios. Mm, interesante. Dice Juan, dice,
La corrección es difícil de procesar. En estos tiempos, a muy pocos nos gusta esa parte del proceso. Wow, sí, eso es cierto. Pero es interesante. Entonces tenemos consejos, corrección, tenemos consejos malos, consejos buenos. Ahora, voy a hacer la pregunta que hice al inicio. ¿A dónde corremos a buscar consejos cuando sucede algo en nuestras vidas? ¿A dónde vamos a buscar consejos? ¿Cuáles son nuestros consejeros? ¿Quiénes son nuestros consejeros? ¿A dónde vamos a correr a buscar el consejo? ¿O a quién vamos a prestar oído sobre algunos consejos? Porque miren, algo que nos llamó la atención al principio es ver cómo Moisés no pide un consejo, sino que Jetro se acerca y le da el consejo. ¿Cuántas veces se han acercado al lado nuestro a darnos un consejo y quizás lo hemos meditado? Y algo que hablábamos al principio es muchas veces corremos a buscar consejo, por más que estemos en este camino, en conozco la Biblia, conozco al Mesías, conozco el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no importa de qué lado de la historia yo esté. Conocemos la Biblia, conocemos al Mesías, conocemos al Dios de Israel. Ahora, ¿a dónde yo corro a buscar consejo? ¿A dónde corro a buscar consejo? ¿Quién es mi fuente de consejos? ¿Es la mentalidad positiva? ¿Es la ley de atracción? Porque es sorprendente que me ha sorprendido ver muchas veces personas que creen en Dios, pero al fin y al cabo cuando te dan un consejo y te dicen piensa positivo, no sabes a qué Dios están adorando. Pero no, sí, yo creo en el Mesías y creo en Dios. Y es algo que a mí me hace meditar mucho en esto. ¿A quién yo pongo oído el consejo? ¿Y a quién corro a buscar consejo? Porque hoy tristemente, hoy todo es bueno, todo funciona, y por eso hoy vemos tanta mezcla, tanto caos, podemos decir, dentro del cuerpo del Mesías o dentro del cuerpo de los creyentes en el Mesías y en Abraham, Isaac, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y vemos esas mezclas raras que hay de Torah con metafísica, Torah con ¿cuánta otra loquera más hay? Y pasa eso. Entonces, ¿a dónde corro con el consejo? ¿Vemos que es importante el consejo? Sí, pero Proverbios dice el consejo y la corrección, y principalmente el consejo que proviene de Dios. Ahora, tenemos ejemplos bíblicos con respecto a recibir un mal consejo. Si nosotros vamos a Primera de Reyes, capítulo 12, del verso 6 al 20, tenemos la historia de Roboam, que él busca consejo, pero exactamente como dice Juan, se nos adelantó en el comentario de chat, cuando, bueno, dice Salomón, dice, el ejemplo de Salomón cuando no recibió el consejo de los sabios, pero sí el de los jóvenes que le dieron mal consejo. Es Roboam, es el rey Roboam. El rey Roboam, en 1 Reyes 12, del verso 6 al 20, dice que Roboam, que él es el sucesor de Salomón, que ¿a dónde corre a buscar consejo? A los jóvenes. Mientras los sabios le estaban diciendo, no hagas lo mismo que hizo tu padre. ¿Y qué dicen los jóvenes? No, hay que oprimir más al pueblo, oprimamos más al pueblo, más impuestos, más esto, más lo otro. Y terminó siendo el reinado en el cual el pueblo de Israel, las 12 tribus fueron dispersas. ¿O no es así, bro? Fueron divididas claramente en reyes. Eh, Ya. este, recuerdo que parafraseando, si mi padre le da con un látigo y le voy a dar con escorpiones, parafraseando, eh, la misma palabra dice, y no escuchó a los sabios. Entonces imaginemos que los sabios de Israel, los que estaban, los consejeros que él tenía, Roboam, estaban con Salomón. Y nosotros podemos Ujú. ver la sabiduría de Salomón
Entonces, Salomón seguramente ha impartido también sabiduría a, a estos ancianos. Eh, Creo que está en la Torá, creo que nos habla también que debemos de pararnos ante una persona de canas, ¿cierto? Y recibir el Los consejo. consejos. Creo que dice o le agregué un texto más a la Torá, pero, pero creo que debemos de escuchar, ¿cierto? El consejo que viene de la Torá, que viene Exactamente. de la Torá. Buen punto, buen punto. Buen punto, bro, y no te me adelantes, porque quiero analizar otro caso. Ya que estamos hablando de buenos consejeros y bueno, y empezamos con la porción porque justamente nos da el pie para hablar sobre consejos y consejeros. Hay uno que a mí me impactó mucho en Segunda de Crónicas, capítulo 18, del verso 5 en adelante, que es del profeta Micaías contra los 400 profetas. Supuestamente, entre comillas y en negrita, de Dios. Vamos a ir a Segunda de Crónicas. Vamos a Segunda de Crónicas. Y esto es bien interesante y bien acotación junto con la pregunta, ¿dónde corremos a buscar consejo? ¿Vamos a buscar en un Jetro consejos o vamos a buscar consejos a 400 profetas? Vamos a segunda de A Balaam. Crónicas. Ajá. ¿Lo puedes leer, bro? Del capítulo segunda de Crónicas 18 del 5 al 21. Segunda de Crónicas, ¿cuánto? 18. 18 5 al 21. Vamos a leerlo y vamos a analizar eso. Bien. Entonces el rey de Israel se reunió a los profetas, 400 hombres, y les dijo, iremos a pelear contra Ramot de Galad y o debo desistir. Y ellos dijeron, sube, porque Dios le entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo, ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que lo consultemos? El rey de Israel dijo a Josafat, todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino siempre lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Pero Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestido con sus mantos, en la era de la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas estaban profetizando delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho cuernos de hierro y decía, así dice el Señor, con estos acornearás a los arameos hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban así, diciendo, sube a Ramot de Galad y tendrás éxito, pues el Señor la entregará en mano del rey. Y el mensajero fue llamar a Micaías, le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Pero por esto te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos y hables favorablemente. Pero Micaías dijo, vive el Señor, que lo que mi Dios diga, eso hablaré. Y cuando llegó el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a Ramot de Galad a pelear o debo desistir? Él respondió, sube y tendrás éxito, porque serán entregados en tu mano. Entonces el rey le dijo, ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor? Y él respondió, vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor, y el Señor dijo, estos no tienen Señor, y que cada uno vuelva a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo? Y respondió Micaías,
Por tanto, escuché la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces se adelantó un espíritu y se puso delante del Señor y dijo, yo lo induciré. Y el Señor le dijo, ¿cómo? Y él respondió, saldré y seré un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo, lo inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Y ahora, he aquí, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿cómo pasó el Espíritu del Señor de mí para hablarte a ti? Y respondió Micaías, he aquí, tú lo verás aquel día en que entres en un aposento interior para esconderte. Y el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y devolvedlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Amén, mi Era hermano. hasta el Vamos a dejarlo ahí 24. porque, sí, sí, no importa. Ya se nos va a hacer muy largo leerlo, pero es interesante porque justo hablábamos de consejeros y consejos, en donde tenemos a un Jetro que adoró a Dios, que glorificó a Dios, que hizo sacrificio a Dios, y le da un consejo a Moisés de que es un consejo que fue aprobado por Dios. Ahora miren, podemos decir, este punto que es contrario a lo que sucede con Jetro y Moisés, sino que vemos un profeta con 400 profetas que dicen ser de Dios, en donde el rey corre a los 400 profetas. ¿Por qué? ¿Por qué corre a los 400 profetas? Es bien claro, porque dice que los 400 profetas le profetizaban bendición, le daban consejos de bendición, que le iba a ir bien todo el tiempo. En cambio, el profeta Micaías, él iba con la verdad y le decía las cosas como son y lo que Dios dice y no lo quería. Entonces, ¿a dónde corremos nosotros a buscar consejos? Por más que yo conozca del Eterno, por más que yo conozca de la Biblia, por más que yo conozca de la Torá, exactamente, Juan dice, ¿por qué le dicen lo que querían oír? Exactamente, exactamente, lo que querían oír. Les decía lo que querían oír. Entonces, nosotros no por ahí no actuaremos de la misma forma, no estamos actuando de la misma forma, actuando, escuchando o yendo a buscar consejos a aquellos que van conforme a lo que yo pienso o como yo veo el mundo o que me sea de Hola, hola. bendición. Es algo que me hace pensar, familia, ¿dónde estamos corriendo con el consejo? En busca del consejo. Y Proverbios dice bien claro, el consejo es corrección también, pero también es consejo de Dios, es consejo de Dios. Entonces, acá es algo que tenemos que meditar, familia. Meditemos en eso, que a dónde estamos corriendo a buscar consejo. ¿Quién es mi consejero? ¿Cuál es el consejo que estoy recibiendo? ¿Va conforme el consejo que da Dios? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el consejo de Dios? ¿Cuál es ese consejo de Dios? Mi hermano Aldo, ¿estás ahí o te perdimos? ¿Estás ahí, bro? Bueno, seguro tiene algún problemita de internet. Vamos entonces a continuar, vamos a continuar familia, porque entonces estamos viendo que el consejo es importante. Recuerden que todo esto estamos basándonos como base en lo que es la porción de esta semana, la primera porción, los primeros versos de la porción que habla sobre Jetro y el consejo que da a Moisés. Entonces determinamos que los consejos son eh, necesarios, sí, marcamos los precedentes bíblicos,
Y estamos tratando de responder esta pregunta: ¿a dónde corro? Si estoy corriendo al lugar indicado a buscar consejo. Si estoy corriendo a buscar el consejo que realmente Dios quiere para mi vida. O estoy buscando consejos como lo hizo el rey de acá, el rey de Israel, que buscaba consejos que lo favorecieran. Y por eso tenía a 400 profetas que le daban las profecías y que hacían cuando le profetizaban un montón de artilugios, cuernos y hacían un montón de maravillas que quizás funcionaban, pero no era lo que dice el Eterno que a través del profeta Micaías. Dice que los entregó que un espíritu de engaño, ¿no es cierto, bro? Sí, un espíritu de mentira, bro. Ahora comprendo, no había leído nunca este pasaje y ahora entiendo el espíritu de mentira. Lo he escuchado muchas veces, eh, este espíritu de mentira. Te escuché de la mitad porque te perdí y te volví a encontrar. Sí, no, el problema es el internet, pero no importa, porque no avancé mucho, sino que había dicho solamente que lo importante que es los consejos, y lo importante es la corrección, y lo importante es saber a dónde corro a buscar consejo. ¿A quién voy a buscar consejo? Voy a buscar consejo de un jetro que con su consejo va a traer corrección y que está aprobado por Dios, o voy a correr como hizo el rey de Israel, el rey de Israel que corrió a qué? A sus 400 profetas, perdón, no es el rey de Israel, sino el rey Acab. Sí, el rey de Israel, perdón, sí, el rey de Israel, el rey Acab, que buscó a sus profetas que supuestamente eran de Dios, y cuando el otro rey le dice, no, pero no hay uno que hable realmente de Dios. Miren, familia, importante saber discernir quién es un consejero de Dios. Y el ejemplo lo tenemos en Jetro. Jetro es un consejero enviado por Dios. Aunque no lo diga, pero sí vemos la aprobación de Dios del consejo. Entonces, por más que diga, no, yo creo en Dios y te doy un consejo que tenés que tener mentalidad positiva. Voy a poner un ejemplo. Tienes que tener mentalidad positiva para que atraigas toda la buena vibra, la vibra, y te vaya bien en la vida. Ojo, ¿eh? Ojo, no vaya a ser que sea un profeta de los 400 y no sea un profeta de Micaías o un Jetro. Muchos consejos, o sea, muchas enseñanzas y la confianza que genera la persona que está parada ahí enfrente, eh, dando consejos a las personas. eh, si hay espíritu de pobreza, si hay espíritu de, no sé, de deuda, eh, es el enemigo. Todo le echamos la culpa al enemigo. Entonces son consejos como diciendo, bueno, estoy haciendo las cosas bien. Entonces la persona, yo estoy haciendo las cosas bien, pero solamente es que el enemigo, al hacer yo las cosas bien, él me está atacando y es por esta razón que me está pasando lo que me está pasando. Y entonces, y la persona y el consejero, podemos decir, ¿cómo estamos en relación con el Eterno? ¿Cuál es nuestra situación enfrente del Eterno? ¿Estamos bien o estamos mal? La mayoría de los profetas, es cierto que veían que llamaban a un pueblo a un arrepentimiento. Y podemos decirlo que tomame el consejo que te doy, hacete Shuvá, volvé, digamos, volvé al mandamiento, volvé al principio, volvamos al eterno, acepta el consejo que te doy. Y vemos a lo largo de la escritura que muchas veces no se tomó el consejo de los profetas. Eh, pero a lo que voy es que la mayoría de las personas están tomando el consejo de personas que van en contra de la palabra. Eh, si nosotros leemos el gran ejemplo, y siempre va a salir el Shabbat, siempre va a salir Shabbat del medio. Eh, guardarás el día de reposo. Pero está tu consejero que te dice, no, que el día de reposo es solamente el de los judíos.
pero cuando el Eterno te está diciendo, eh, habla, yo soy el Dios de Israel, estas son las fiestas del Eterno, entonces son del Eterno, no son de los judíos. Entonces, el consejero, ¿qué te está diciendo? La palabra del Eterno te dice una cosa, pero tu consejero, tu líder, te está diciendo otra. Entonces, ¿qué prevalece más? ¿Prevalece la palabra del Eterno o prevalece la palabra de tu líder? ¿A quién le lees, a quién le crees tú? Una de las cosas que hemos aprendido, bro, acerca de las oraciones y el momento que se saca la Torah, es que no se le da la espalda a la Torah, no se le da la espalda a la Torah. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Al no recibir al no aceptar el consejo que nos da la palabra, le estamos dando la espalda a la Torah, y le estamos dando la espalda a lo que el Eterno está hablando, lo que el Rey está hablando, le estamos dando la espalda. Porque, porque queremos y entendemos diciendo, Él es nuestro líder, Él es nuestro consejero, Él fue el que estudió, yo no estudié, Él es que está ahí al frente del púlpito, yo no estoy. Em, y ese es creo que el grave error, y como bien decíamos anteriormente, porque podemos decir, nuestro mentor también se para enfrente nuestro, pero ¿qué nos dice? Verifiquen todo, no me crean nada, valídelo todo. Entonces, queda la tarea nuestra y decir, bueno, vamos a validar. Entonces, es hay consejeros y consejeros, como así como estos Exactamente. profetas. Exactamente. Y ahora sería lindo que eso, porque sí, es muy lindo lo que decimos, pero como recién mencionado, ya algo que aprendimos, a validar todo lo que estamos diciendo. Entonces, vamos a validar entonces para cerrar, ¿cuál es el buen consejo? ¿Cuál es el buen consejo de Adonai? ¿Cuál es el buen consejo de Dios? Y ahora vamos a entender por qué Moisés acepta el consejo de Jetro, la corrección, porque más que consejo es la corrección de Jetro. Y también es algo que tenemos que tener en cuenta. Vamos al Salmo 73. Salmo 73. Vamos al Salmo 73. Salmo 73 y vamos a leer de los versos 21 al 26. ¿Qué dice, bro? Cuando mi corazón se llenó de amargura y mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón puede desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque aquí lo que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor me ha puesto mi refugio para contar todas tus obras. Ok, gracias, mi hermano. ¿Y qué dice? Mira, mira lo que dice. Me has guiado según tus consejos, dice. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el consejo de Dios? ¿Cuál es ese buen consejo? ¿Qué es lo que entiende el salmista con el consejo de Dios? Vamos al Salmo 119. Vamos a marcar el precedente a través de dos testigos. Salmo 119, versos 17 al 24. ¿Qué dice, bro? Salmo 119. Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu Torah. Peregrino soy en la tierra, no esconda de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma, anhelo tus ordenanzas en todo tiempo. Tú reprendes a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus testimonios. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí,
Tu siervo medita en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite y son mis consejeros. Wow. Ahora, ¿cuál es un buen consejo? Ahora que nosotros estamos caminando con Yeshua, que caminamos con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿cuál sería un buen consejo para recibir? ¿Cómo yo sé cuando la persona es realmente un buen consejero? ¿Es un jetro? ¿O es alguien que viene de confianza, que se va a alegrar en mis alegrías o en mis tristezas, vas a estar triste, pero su palabra de su boca, ¿qué va a salir? Eso es lo que tenemos que preguntar. ¿Qué consejo estoy escuchando? Y miren cómo lo define aquí el Salmo 119. ¿Tiene que ver con qué? Con la ley, con la Torá. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el verso 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejos. ¿Y está hablando de qué? Miren, dice, verso 18, las maravillas de tu ley. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. O sea, es un clamor en angustia, pero miren, Mm. ¿dónde corremos cuando tenemos problemas? ¿A dónde vamos a correr? ¿A quién corremos? Ejemplo, tengo depresión. ¿A quién corro? Al psicólogo. Tengo problemas económicos. ¿A quién corro? A un prestamista, a un banco, a un usurero. Tengo problemas en la familia. ¿A dónde voy? Corremos a cualquier lado, menos a donde tenemos que correr. A nuestro consejero fiel. Es más, uno de los nombres del Mesías cuando regrese es consejero. Entonces, ahora sabemos ahora discernir cuándo es un buen consejo. Cuando el consejo viene de la mano, sujeto a qué? A las escrituras, a los mandamientos de Dios. Y lo podemos ver en Jetro, porque lo que Jetro le da como consejo es aprobado por Dios y termina siendo el sistema judicial de Israel, el Gran Sanedrín. Ahora, hay más ejemplos. ¿O qué otro ejemplo podemos nombrar para finalizar, familia, de consejos que se dieron y al estudiar los mandamientos me doy cuenta que fueron de acuerdo a lo que dice el mandamiento? ¿Qué otros consejos podemos encontrar? Aparte del de Jetro y Moisés. A ver la audiencia. A ver qué otro ejemplo, familia. ¿Qué otro ejemplo de podríamos decir, de consejos que ahora yo al estudiar los mandamientos, estudiar la Biblia. A ver. Mira, bro, hay un pasaje que lo marqué yo acá, que es el mismo Éxodo 18:13. Dice, y fue el día siguiente cuando se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y hablando con Guada, y le digo, y se sentó a juzgar al pueblo, Moisés. Y el nuestro el Mesías, ¿me escuchas, bro? Sí. Sí, sí, te escucho. Y el Mesías nos dice, eh, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hace todo lo que ellos dicen, no, hace todo lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos hacen. Es un gran consejo de nuestro Mesías. Ok, ¿y va conforme a los mandamientos? Sí, porque tenemos que obedecer los Claro. mandamientos. Ahora, ¿qué otro ejemplo más? Muy buen ejemplo ese, mi hermano. Muy buen ejemplo que pusiste en la mesa. Por ejemplo, Noemí y Ruth. El consejo que le da Noemí a Ruth. Una vez que ya llegaron a Belén, cuando ella ya va al campo de Boaz, ¿cuál es el consejo que le da cuando le dice quién es el dueño del campo? ¿Cuál es el consejo que le da Noemí? A ver la audiencia, si se acuerda, ¿cuál es el consejo que le da Noemí a Ruth? De que ella se vista,
de que es su pariente redentor. Oh, wow, eso no está en la Torá. El consejo que le da Noemí a Ruth no va conforme a lo que dice el mandamiento. Otro ejemplo, para cerrar. David y Salomón. ¿Cuál es el consejo que le da David a Salomón? ¿Qué debe hacer un rey? Ahí no, Muy bien, nuestro hermano Juan. Haz todo lo ¿qué dice? Haz todo lo que te digo, lo que yo te diga. Ok, sí, pero ¿qué tiene que hacer un rey de Israel? Oh, ya, acá los enganche, acá los agarre. ¿Qué tiene que hacer un rey de Israel? Muy bien, guardar yo los no voy. mandamientos. Yo pensé que era escribir la Torah. Está bien, escribir la Torah. ¿Y para qué la escribes? Para ponerla por Y obra, bueno, para que esté todo el tiempo con él. claro. Ok, y ese es el consejo que le da David a Salomón. Y ese consejo que le da David a Salomón, ¿no está en la Torá? Cuando leemos todos los mandamientos que tiene que cumplir el rey, que tiene que escribir la Torá, que tiene que guardar la Torá para que le vaya bien en todo su camino. O sea, esos son los consejos a los que tenemos que correr. Vuelvo y digo, ¿estamos corriendo a ese mensaje, a esos consejos? ¿O estoy huyendo a buscar el consejo de 400 profetas que me van a decir que todo me va a salir bien? Y eso es lo que sucede, bro. Eso es lo que pasa, que muchas veces uno quiere buscar un consejo, puede buscar el consejo, ¿cierto? Pero no sabe muy bien, por ejemplo, y yo te digo, a ver, Augusto, yo quiero un consejo tuyo, pero no quiero la corrección. Me gusta tu consejo, pero no la corrección. Entonces voy a buscar a la persona que me dé solamente el consejo, pero no que me haga la corrección. Eh, y bueno, y buscar siempre decir, Augusto, guarda ahora. Yo sé que el consejo que me va a dar y la corrección que me va a dar no lo voy a aceptar porque va a ir en contra de lo que yo estoy. Me va mal porque no quiero hacer esto. Entonces yo no voy a buscar el consejo de él, voy a buscar el consejo porque me diga de otra forma, porque yo no quiero obedecer esto. Eh, y muchas veces, bro, pasa que el consejo muchas veces se da, a veces te dicen no, y lo he comprobado, cuando uno trata de ser un poco más observante, y muchas veces dicen, no, no, que está escarbando mucho, que ya se está yendo por otro lado. Pero eso sucede muchas veces cuando la persona no puede tener un alto nivel de observancia, entonces ya lo descarta. ¿Por qué? Porque la persona no puede ya tener ese nivel de observancia. Em, Cuando uno ve a alguien que tiene un mayor nivel de observancia, quiere buscar aprender de esa persona para tener un poco más de observancia. Pero la que no puede, ¿cierto? O no está estimulada a, a tener ese nivel, lo descarta. Entonces, no quieren aceptar el consejo ni tampoco la corrección. Entonces buscan el consejo de la persona sin que haya la corrección. Así es, mi hermano. Esa es nuestra condición humana que tenemos que corregir. Wow. Todo esto vino por estudiar y empezar con la pregunta, ¿quién es Jetro? ¿Y por qué Moisés conoce, o mejor dicho, acepta el consejo de Jetro? Wow, sí, algo que tenemos que meditar. ¿A dónde estoy corriendo? ¿Cuál es el consejo que estoy recibiendo? Y estamos aprendiendo juntos a discernir cuándo es un consejo que proviene de Dios. Cuando viene con corrección y viene con el mandamiento. Pero yo creo que lo dejemos aquí, no sé cuándo. Uy,
2 horitas. Lo vamos a dejar hasta aquí, pues sí. Eh, sí, Dime. o sea, yo no tengo sueño. Mañana ya, pero esto es lo que creo que está el modelo Carlos Suaste, si está ahí todavía en línea. Estuvimos hasta las 2 de la mañana conversando la primera y última vez cuando estuvimos con él. Hasta las 2 de la mañana estuvimos conversando. Y yo creo que esto es lo que apasiona, ¿cierto? A lo que nos gusta, digamos, dedicarle el tiempo al Eterno, y estudiar o, o inspeccionar un poco, acerca de qué es lo que nos pide nuestro Creador, digamos, el Dios que nosotros servimos. Y generar todo esto, digamos, hoy es por Zoom, pero en dialogar acerca de la Torah, en dialogar acerca del Eterno. Hay muchas veces que uno no quiere dejar de hablar de él. ¿Por qué? Porque es lo único que sabe hacer. Es lo que sabe hacer, lo que siente y lo que ama hacer. Hablar de esto. Por eso uno desearía estar todo el tiempo hablando, pero saben que hay límites de tiempo. Este, pero yo estoy seguro que las personas que están del otro lado, cuando cuando se ponen a hablar de Torah, cuando se ponen a hablar del Eterno, están horas y horas y horas. Mientras tengan casi los mismos pensamientos y tengan la mentalidad, ¿cierto?, abierta. Porque como dice el More, el More chico, cuando dice, ¿eres tú creyente en el Mesías? Sí, y sí, ¿y de qué iglesia eres? Y se termina la conversación. Y bueno, lastimosamente está pasando lo mismo en Raíz Hebrea. Pero nosotros estamos casi lo mismo y yo he visto que no tienen el mismo pensamiento, pero la amistad está, se sigue dialogando, se sigue hablando de Torah, se sigue aconsejando. Entonces, esto es lo fascinante que tiene, acerca de la Torah y acerca de hablar del Eterno. Hablar de Él solamente y creo que eleva nuestro espíritu y nuestro pensamiento. Decir, no tenía otra cosa que pensar. No, Sí, no tengo eso otra es. cosa que pensar. Exactamente, es algo que tenemos que forzarnos a eso todo el tiempo. Miren, Salmo 1 dice, Bienaventurado el hombre que medita día y noche en los mandamientos de Dios. Y estamos haciendo eso, tenemos que forzarnos, familia. Así que lo voy a dejar ahí. Sí, bueno, no, Bueno, mi hermano, ha sido un gusto. Gracias a todos los que se han conectado en Yeshua en Artemis Radio, a todos los que se han conectado en Facebook. Gracias por este tiempito. En Facebook fue improvisado, no lo teníamos planeado, pero bueno, gracias al Eterno que lo pudimos hacer. Así que será hasta una próxima de vernos y conversar sobre la Torah. sí, esperemos que sea una próxima y dejamos un saludo a la pastora Nereida, perdón, por el apoyo y bueno, todo este grupo de estudio, recordando que mañana tenemos estudio. eh, ¿A qué hora es, bro, el estudio para allá de la pastora A las Nereida? 8:30, 8:30 de Miami, lo estudio con la doctora Nereida, que va a ser transmitido también por la radio, 8:30, y también por Zoom. Y después tenemos sábado, Yajarit, con el pastor José Vargas, Ninja, con la doctora Nereida, y también en Roca Eterna. Y después tenemos nosotros el estudio por Zoom todos los sábados a las 19 horas de Argentina, de la porción y cierre de Shabbat. Y hasta ahí creo. Sí, ahí tenemos al More, Soaste a las 2 p.m. Argentina. Y También por la radio. también cambio el horario, el More antes, daba el estudio cuando terminaba el Shabbat, acá en Argentina, con el hermano Javes. Le dejamos un saludo a Javes. Anduvo Javes por ahí, nos encontramos Javes. Le dejamos un saludo a Javes y que está ahora los viernes. Está los viernes, creo que en el mismo horario que la pastora o una hora antes. También está
con Javes, el More, Juan Carlos Suárez. Y bueno, es un grupo de estudio, cierto que nadie compite con nadie. Exactamente. Eso es lo Eh, lindo. sí, la patrona Elida dice, y si no me quieren ver a mí, dice, véanlo a Carlos Suárez, véanlo a Rico, vean Roca Eterna, si no me quieren, y es impresionante, claro. Sí, Pero bueno, familia. Es, es, hay herramientas, hay personas que están ahí dedicadas para darle la enseñanza, dedican su tiempo. Así que le damos las gracias por este tiempo, bro. Gracias por apartar unas horitas para Junior también Radio. Y gracias a toda la audiencia de Facebook y bueno, toda la audiencia aquí de Junior también Radio. Te agradecemos y siempre alentando al estudio, el estudio de la para allá, el estudio del templo. Em, y bueno, tenemos la invitación abierta para Moler Chico. sí. Em, Ya quedó ya la invitación hecha. sí, sí, pero creo que lo tendríamos que hacer en invierno. Le preguntamos, ahí Sí, coordinamos después con el More Rico para hablar. Hay sí, algunos temas interesantes para tocar ahí. sí, porque hace mucho calor ahora y voy a transpirar mucho. Entonces, No, pero bueno, no, pero pero bueno, sí, qué cosa, Aldo, sos tremendo. bueno, vos lo conocés muy bien al No, Morey. sí. No, no, Eh, no vas a transferir. Lo vamos a pasar lindo con el More y vamos a aprender mucho. Hay temas bastante interesantes que serían buenos compartir con él y que nos redefina algunos términos. Eso sí, sería lo yo tengo pensado un tema para cual. que lo estoy pensando. Eh, Como Levita dice que enseñarás al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Eh, hay muchas cosas que se hacen y una de las cosas que están empezando es la liturgia. ¿Cómo santificamos el Shabbat? ¿Cómo se santifica el Shabbat? Dice, y santificarás el Shabbat. ¿Y quién santifica el Shabbat? ¿Cómo Muy guardamos el buen, Shabbat? muy buen tema. Sí, bueno, lo vamos a Eh, dejar ahí abierto para cuando podamos reunirnos con el More Rico, así como lo hemos hecho con varios ya de los hermanos que nos enseñan. Eh, ahí, muy buen tema. bueno, bro. Sigue la Bueno, rueda. seguimos con la rueda. Bueno, bro, muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos en Ujú. la próxima familia. Shalom. Shalom, shalom.